Un saludo a todos los estudiantes inscritos en Contabilidad 1, Plan 2019. Allí abajo pueden ver los nombres de los 4 docentes encargados del desarrollo teórico. En este caso y para Plan 2019, principalmente el contador Sixto Guillermo Alanís y la contadora Liliana Di Pietro van a ser los encargados de la atención del dictado teórico. ¿Cuál será la mecánica de trabajo? Básicamente, cada bolilla del programa, cada una de las 5 unidades del programa, va a tener un archivo que puede estar dividido en partes, donde ustedes van a poder ver el PowerPoint y escuchar las explicaciones del docente. La ventaja que tiene esto respecto a una clase presencial es que ustedes en cualquier momento pueden volver atrás, escuchar 2, 3, 5 veces el tiempo que sea necesario, pausar para poder leer o tomar nota de alguna información y luego, como si fuese una clase presencial, acudir a los foros que están en la plataforma Moodle y dejar sus preguntas a los docentes para que ellos les respondan. Esas preguntas las pueden dejar durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, pero los docentes van a estar presentes en el foro en los horarios que están establecidos y publicados allí dentro de la plataforma. Y eventualmente también los docentes pueden definir que en esos horarios que están allí publicados, dictar una clase, ya sea una clase de desarrollo o una clase de consulta a través de alguna plataforma tipo Zoom o Google Meet también, para que el intercambio sea en vivo y en ese momento. Acá tenemos un resumen de lo que sería el programa analítico de la materia. Están las 5 unidades que tiene esta materia. Vamos a empezar con las bases y criterios generales para reconocer y medir dentro de la contabilidad tanto los activos como los pasivos. En la unidad 2 nos vamos a centrar en el registro de operaciones y el reconocimiento de activos. En la unidad 3 lo mismo, pero para los pasivos y para el patrimonio neto o financiación propia. En la unidad 4 vamos a ver la culminación del proceso contable, o sea, qué es lo que hay que hacer para cerrar el periodo contable o ejercicio contable del que ya hablamos en Introducción a la Contabilidad. Y en la unidad 5 vamos a hablar de los informes contables. Por lo menos vamos a introducirnos en lo que se refiere a informes contables, porque eso es materia de una contabilidad posterior que ustedes van a tener que cursar, que sería contabilidad 2 y especialmente contabilidad 3. Brevemente les voy a comentar el régimen de la materia, o sea, qué es lo que tiene que lograr el estudiante como objetivo para poder tener la aprobación final de esta materia. Les comento que esto ya a nivel de detalle está publicado en la plataforma Moodle. Bien al principio van a poder encontrar las condiciones para obtener la regularidad y la promoción, pero les voy a comentar brevemente. En esta materia tomamos 3 parciales, los cuales deben ser aprobados con una nota de 4 o más, y cada uno de esos 3 parciales tiene su propio recuperatorio en el caso de que se hayan sacado una nota inferior a 4. Si en el parcial y en un recuperatorio cualquiera de los 3 obtuviesen una nota inferior a 4, ya quedan libres en la materia y solo podrán acceder a un examen final, pero en categoría de libres. Para promover la materia sin rendir un examen final, hay 2 exámenes parciales adicionales que se toman conjuntamente con los recuperatorios del parcial 2 y del parcial 3. En este caso, para poder acceder a este sistema de promoción, en todos los parciales, tanto los de regularidad, los parciales prácticos, como los parciales teóricos que les acabo de mencionar para la promoción, tienen que ser aprobados con nota de 6 o más y no hay ninguna posibilidad de recuperar. En definitiva, para promocionar la materia tienen que rendir 5 parciales, los 3 parciales prácticos que corresponden a la regularidad y 2 parciales adicionales de carácter teórico
lo que permite obtener la promoción. En todos ellos la nota tiene que ser de 6 o más. Y la promoción final de la materia se obtiene a través de un examen final que, si uno ha obtenido la regularidad, ese examen final es eminentemente teórico y lo pueden rendir también alumnos libres, y en ese caso tienen que rendir un doble examen: el examen teórico que rinden los que están regulares y además un examen de carácter práctico que es exclusivo para los alumnos que rinden libre. Bueno, acá vamos a empezar la unidad 1, que, como ya les dije antes, son las bases y criterios generales de reconocimiento y medición contable. Esta unidad está dividida en 3 puntos, ahí están descritos los puntos, no tiene sentido que yo se los lea. Si ustedes ponen pausa en el desarrollo de la visión que están haciendo de este archivo PowerPoint, podrán leerlo tranquilamente, pero ahí está lo que vamos a desarrollar a lo largo de todas las diapositivas que componen este PowerPoint. Bueno, acá empezamos con el tema. El reconocimiento es el proceso de incorporación de un elemento, de una partida al patrimonio o a los resultados del ente. O sea, es efectivamente qué características tiene que reunir para poder ser reconocido, ya sea como un activo, como un pasivo, o en el estado de resultados de la empresa, ya sea como ganancia o como pérdida. Y esto es muy importante porque justamente para poder ser reconocida una partida dentro del patrimonio tiene que cumplir 2 requisitos básicos. La primera es que cumpla con las definiciones establecidas para ese elemento en las normas contables, y segundo, que se le pueda asignar una medición contable que cumpla con el requisito de confiabilidad, requisito que vimos ya en la materia anterior en Introducción a la Contabilidad, que les recomiendo que lo vayan a repasar porque tiene una serie de subrequisitos que lo conforman. Entonces, para resumir, para que un elemento o partida pueda ser reconocida en el patrimonio o en el resultado, tiene que cumplir dos características. Primero, cumplir con la definición establecida para esas partidas, y segundo, que se le pueda asignar una medición contable. Luego, los informes contables se generan en el proceso y bueno, sirven básicamente para comunicar cuál es la situación patrimonial y la evolución de la situación económica y financiera de los entes. Estos conceptos los vamos a desarrollar más adelante en las últimas bolillas de esta materia. Bueno, ahora esta comunicación de la que hablamos en el proceso contable debe basarse en determinados elementos que son los criterios, las reglas y las normas a cumplir. Los criterios se refieren al juicio profesional. Nosotros estamos en la universidad cursando en este caso una carrera que se llama Contador Público Nacional. Es una carrera que les va a dar un título profesional, y eso requiere que, más allá de las normas contables que pueda haber, las normas legales que tengamos que cumplir, en muchos casos vamos a tener que aplicar el criterio o el juicio profesional, que es lo que nos diferencia de alguien que estudia alguna carrera técnica o que es un simple perito que no ha adquirido un nivel profesional. Las reglas, bueno, es la forma o el modo determinado de realizar alguna acción, y eso generalmente está establecido por las normas a las cuales debe ceñirse el ejercicio profesional, pero también está muy influenciada por ese juicio o ese criterio profesional de organización de su tarea con el fin de cumplir cabalmente lo que el cliente le pueda demandar. Y las normas, bueno, surgen normalmente de un acuerdo o consenso dentro de la profesión contable y se refleja en la emisión de las resoluciones técnicas. RT, que está ahí entre paréntesis, significa resoluciones técnicas que se emiten por cada uno de los consejos profesionales del país, aunque hay un ente nacional que los engloba, que es el encargado de investigar y redactar esas normas que luego son adoptadas por cada uno de los consejos profesionales. Bueno, acá vamos a ver
¿Qué es, cómo funciona este esquema que estábamos viendo? El resultado del periodo es una variación producida en ese lapso, en ese periodo se refiere, excluidos los efectos de los aportes y retiros del capital de los propietarios. O sea, cuando hay un resultado, cuando hay una variación del patrimonio neto no referida a aportes y retiros de los propietarios. El resultado, si aumenta el patrimonio, decimos que es un resultado positivo, que puede ser una ganancia, ingreso o superávit. Si disminuye el patrimonio neto, decimos que es un resultado negativo, que puede denominarse pérdida, gasto o déficit. El resultado depende primero de los criterios aplicados para medir los activos y pasivos al comienzo y al final del periodo contable y los aportes y retiros de los propietarios. También depende de la unidad de medida que se haya decidido emplear para aplicar los criterios de medición, que en realidad eso ya viene establecido por las normas contables, y también depende del concepto de capital a mantener que se utilice, que también viene definido a través de las normas contables. Bueno, el resultado del periodo es consecuencia de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, de los impuestos que gravan las ganancias, y esos flujos pueden originarse tanto en operaciones con terceros, por ejemplo, la venta de un producto, la prestación de un servicio, gastos que se realicen dentro de la empresa pagando, por ejemplo, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera. Puede deberse también a hechos internos de la empresa, como por ejemplo el hecho de producir un determinado bien, lo que genera que se produzcan eventualmente ingresos, y también puede deberse a hechos del contexto que provocan variaciones en la medición contable de los activos o pasivos, como por ejemplo una variación en el tipo de cambio de moneda extranjera que podamos tener, o el impacto que ese cambio en la cotización de una moneda extranjera pueda tener en un pasivo que tengo en esa moneda extranjera. Ahí hay una aclaración al pie que se refiere también al resultado del periodo, que cuando hay grupos económicos puede también deberse a la participación de accionistas no controlantes, o sea, los accionistas minoritarios, sobre los resultados de las entidades controladas. Ese es un caso muy especial, lo mencionamos simplemente para que el concepto no quede con faltante de una característica, pero en realidad esta cuestión no la vamos a analizar dentro de esta materia, porque es una cuestión que va a ser analizada en las próximas contabilidades que ustedes tengan que cursar a lo largo de su carrera. Bueno, como vimos antes, los resultados positivos decíamos que podrían ser ingresos o ganancias, y los resultados negativos podían ser gastos o pérdidas. En este caso vamos a ver los ingresos y los gastos. Los ingresos tienen que originarse en actividades principales del ente, como la producción o entrega de bienes, la prestación de servicios u otros hechos que en definitiva constituyan alguna actividad principal para el ente. Como ustedes saben, esos ingresos van a ser el reflejo en la ecuación patrimonial de aumentos de activos o disminuciones de pasivos fundamentalmente. Y los gastos son justamente salidas o consumos de activos o aumentos de pasivos que están originados por los ingresos. Originados o vinculados, podríamos usar esa palabra, con los ingresos. O sea que hay una relación unívoca entre los ingresos y los gastos. O sea, no hay ingresos sin gasto, ni tampoco hay gastos sin ingresos. Hay una relación entre ambos. Y esto los diferencia de las ganancias o de las pérdidas, que vamos a verlas ahora.
Las ganancias son aumentos del patrimonio que se originan en operaciones de tipo secundaria o accesorias, o sea, que no son ingresos, que serían actividades principales de la empresa, actividades fundamentales de la empresa para las cuales ha sido constituida, y otras transacciones o hechos que no provengan justamente de ingresos o aportes de los propietarios. Y las pérdidas son disminuciones del patrimonio que se originan en operaciones también secundarias o accesorias, u otras transacciones o hechos que no provengan de gastos o retiros de los propietarios. En definitiva, las ganancias y las pérdidas se generan básicamente por hechos no controlados por el ente, aunque no necesariamente tiene que ser así. En realidad se trata de operaciones accesorias o secundarias que pueda tener el ente, que no sean las actividades principales para las cuales ha sido constituido.